¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les habla su amigo y hermano en la fe, Arturo Guzmán Solorio, padre o senior. Quiero hacer un breve comentario sobre, sobre las personas que atraviesan por una situación muy difícil al perder a un ser querido, a un familiar, de una manera repentina y trágica. El dolor los invade terriblemente y hasta hay ocasiones, hay casos, hay personas que en ese profundo dolor optan por negar que Dios existe. Se llenan de ira por dentro, de impotencia, de no haber podido evitar dicho accidente, dicha tragedia, esa pérdida de aquella persona que amaron. Y entonces, en esa impotencia también acusan a Dios de que de existir Él, ¿por qué no impidió esa tragedia? Sienten injusta esa pérdida, esa manera de morir de esa persona que han perdido. Y como no lo ven por ningún lado como algo justo, entonces niegan la existencia de Dios porque argumentan que de haber existido Dios, si Él existiera, podría haber impedido esa tragedia, que al no ocurrir de esa manera, como conclusión, señalan, dije, como conclusión, eh, terminan concluyendo, vaya, que pues no hay un Dios. Yo estuve haciendo algunas frases que he formado, que he creado, eh, pensando en esa situación. Entiendo que es algo doloroso cuando alguien pierde a un ser amado y desde luego cuando esto se da a través de una tragedia, de un gran accidente y que la persona muere, digamos, prematuramente, es decir, cuando aún todavía era, ya fuera un pequeño, un bebé o un joven, una joven, o aún una persona adulta, pero todavía, digamos, prometiendo vivir aún 20 años más de los que le fueron arrebatados por tal accidente. Esta frase dice, las desgracias fatales, imprudenciales e intencionales cometidas entre la ciudadanía tienen como responsable y culpable no a Dios, sino a aquel o a aquellos que las cometieron. No podemos culpar a Dios de una tragedia ocurrida. Ciertamente esta frase no responde a aquello del por qué Dios de existir no lo impidió. Tal vez alguna de mis otras frases puedan intentar responder a ello. Como esta otra que dice, y refiero a la anterior, la hice apenas este 22 de julio
del 2015 y las demás están también oscilan dentro de los mismos días. No culpes a Dios por no haber impedido la desgracia de alguien de tu familia. Más bien, así como aceptas lo bueno y maravilloso que te ocurre, asimismo aprende a aceptarlo todo. Es que si recibimos cosas hermosas y maravillosas en ocasiones, pero muchas a lo largo de una vida, ¿por qué vamos a esperar o vamos a pretender que nunca nos deba acontecer una tragedia? Ya no digo algo malo, ciertamente algún un accidente común, sino aún tragedias. Debemos aprender, así como debemos aprender a recibir esas cosas hermosas, porque quien las recibe no significa que ha aprendido a recibirlas, porque las reciben y prueba de que no lo aprenden es que no saben apreciar y valorar realmente aquellas cosas hermosas o maravillosas que reciben en ocasiones. Y de esa manera dije, como debemos aprender esto, también debemos aprender a recibir y aceptar resignadamente, aceptar lo que no nos agrada. Esta otra frase dice, tal vez consideras injusta la muerte causada o desgracia. Dice, repito, tal vez consideres injusta la muerte causada o desgracia de un familiar cercano, pero en todo ello, no, Dios no es injusto ni culpable, sino guardador del libre albedrío que le dio a los hombres. Repito, tal vez consideras injusta la muerte causada, no hablo de una muerte natural, sino de una que fue causada, por ejemplo, por un accidente, una tragedia. Tal vez consideras injusta la muerte causada o desgracia de un familiar cercano, pero en todo ello Dios no es injusto ni culpable, sino guardador del libre albedrío que le dio a los hombres, a los seres humanos. Dios le dio la libertad a los seres humanos de escoger entre el bien y el mal, pero son los mismos hombres los que en muchos de los casos, o muchos de los seres humanos, escogen el mal. Y estamos interconectados como sociedad. Lo que uno escoge en hacer lo que no conviene, no va a ser solo necesariamente para perjuicio y daño propio, sino de alguien más en la sociedad. Si tomáramos verdadera responsabilidad de nuestros actos o digamos de analizar y de reflexionar sobre las consecuencias que pueden sobrevenir en algunas malas decisiones que pudiéramos tomar, como causar la muerte o una tragedia a alguien más entre los que me rodean, entonces no solo debería yo de evitar aquello que me va a llevar a dicha tragedia por causa de mí mismo, de no causarme a mí un daño y de no traerle sufrimiento y dolor a mi propia familia, sino también entonces no causar la tragedia de alguien más allá afuera en las calles. Si verdaderamente lo analizáramos y escogiéramos lo conveniente,
prácticamente no habrían esas grandes tragedias. Dice esta otra frase: Dios no puede ser culpable de las fatalidades que a ti o a tu familiar hayan ocurrido, sino del que ha hecho mal uso de su libre albedrío. Una vez más, aquí refiero el libre albedrío que ha recibido todo ser humano de parte de Dios. Pero una vez más, nosotros somos los que recibimos la responsabilidad de comprender que todo tiene consecuencias, lo bueno y lo malo. Las malas decisiones y acciones nos llevarán a malas consecuencias, no solo para uno, como dije antes, sino aún para otras personas más. Así que el optar por hacer el bien, lo bueno, lo conveniente, también traerá buenas consecuencias, o dijera a la inversa, traerá consecuencias, pero buenas para mí, para mi familia, y en muchos casos pueden ser también buenas consecuencias para otras personas. Quien niega la existencia de Dios por el mal y desfortuna existentes, confirma que esa maldad existe en su corazón también. La repito. Quien niega la existencia de Dios por el mal y desfortuna existentes, confirma que esa maldad existe en su corazón también. No sé si lo han comprendido, pero lo que quiero aquí decir es que yo estoy culpando a Dios de lo que no es culpable. Y entonces al decir Dios no existe porque Él si existiera hubiera impedido esa tragedia que me ha ocurrido, que ha ocurrido a ser amado, a esa persona que amo, está dando también testimonio de que hay maldad en su corazón porque se ha atrevido a acusar a Dios, de culpar a Dios. Porque si fuéramos más sensatos, racionales, prudentes, no llegaríamos a tal conclusión de decir, oh, Dios no existe. Hace falta una fatalidad familiar para que haya quien niegue la existencia de Dios. Repito, hace falta una fatalidad familiar para que haya quien niegue o quienes nieguen la existencia de Dios. Pero escucha lo siguiente. Pero un solo nacimiento para desmentirlo. Hace falta una fatalidad familiar para que haya quienes nieguen la existencia de Dios, pero un solo nacimiento para desmentirlo. Porque un nacimiento es una obra que ese Dios existente solo puede hacer. Tantos nacimientos ocurren a diario y no muchos dicen Dios existe. Pero hay quienes sufren un infortunio familiar y se atreven a negar su existencia. ¡Qué ironía! La siguiente frase dice, si hiciéramos caso, si esta siguiente frase dice, si hiciéramos caso
a las cosas maravillosas que nos ocurren durante la vida, tal como sentimos el dolor profundo por la pérdida de un ser muy amado, no tendríamos solo argumentos para negar la existencia de Dios, sino más grandes razones para confesar que Él es real. Si creemos que hay motivos, o algunas personas creen que tienen motivos para negar la existencia de Dios, basados esos motivos en las desgracias que han sufrido, y puedo comprender que son dolorosas, no las estoy minimizando ni ignorando, pero aún con todo y que sean dolorosas, debemos saber y reconocer que son más grandes las cosas que recibimos, son mayores y más cantidad de razones que podemos tener a lo largo de nuestra vida para aceptar, para declarar, reconocer de que Dios es real, que sí existe. Y la última frase que tengo para compartir sobre este tema dice de la siguiente manera, y esta es de hoy mismo, viernes 24 de julio de este 2015. No hay desgracia, por más desafortunada que sea, que lleve a negar la existencia de Dios a quien tiene profunda convicción en Él. La repito, no hay desgracia, por más desafortunada que sea, que lleve a negar la existencia de Dios a quien tiene profunda convicción en Él. Las personas que han negado la existencia de Dios porque han sufrido alguna desgracia, como ya lo he descrito anteriormente, y que resuelven que de, como resultado de esa mala experiencia, terrible experiencia, terminan negando la existencia de Dios, puedo decir que esas personas nunca en su vida realmente tuvieron profunda convicción acerca de la existencia de Dios, con una experiencia personal vivida con el Creador. Por eso, porque siempre su creencia en Dios fue vaga, superficial, tal vez un poquito profunda, mmm, como un metro bajo el mar, pero al final de cuentas no lo suficiente profunda en convicción como para soportar cuanta tragedia venga y aún allí decir Dios existe y no es culpable de aquello. Yo espero que esto sea de reflexión positiva, sana, para quien haya podido escuchar este mensaje y lo aplique en su vida. Y pueda haber y venir sanidad en su corazón y en su alma por el dolor que sintió o que aún puede estar sintiendo por esa pérdida o por aquella injusticia en la que estuvo sometido o sometida usted que me escucha. Que Dios restaure ese corazón de usted y le dé también alegrías a través de que usted le conozca a Él en verdad. Su amigo y hermano Arturo Guzmán, padre o senior, se despide de ustedes.
Hasta luego.